Buen día, quien les habla es su compañera Mariana Santiago, espero que todos se encuentren muy bien. Como ya hemos escuchado el preámbulo que dio nuestra compañera Crisbler, ahora los remontaré sobre un contexto histórico para que nos ubiquemos un poco de dónde viene este tipo de contrato. Resulta que anteriormente, en los tiempos de la época romana, por allí, se trataba de la manera misma que la tratamos hoy en día, es decir, el trueque simple entre dos personas que vienen a denominarse comprador y vendedor, y que, bueno, para aquel momento se llamaban, era venditio, el vendedor, porque se trataba, era en latín, el idioma era latín, perdón, y emptor, que se refería al comprador. La acción propiamente de compra-venta se llamaba res mancipi, y como les venía diciendo, es el trueque simple entre dos personas que se da para el intercambio de una mercancía y los derechos sobre esa mercancía por el dinero entre estas dos personas. Tiempo después, los griegos ven que esto es algo muy factible, pero que se perfecciona a través del consentimiento de ambas partes. ¿Y por qué el consentimiento? Porque ambas partes tenían que aprobar el precio y el estado en que estuviese la mercancía o el producto que fuesen a adquirir. ¿Qué sucede? Que ante esta figura de la compra-venta también está la compra, o se engloba también la compra con pago anticipado. Para los griegos, tiempo después aparece esta figura, pero ellos la veían más bien como un préstamo de dinero. Como les venía diciendo, los griegos pensaron que esto estaba bien, que esto era muy factible, pero que se perfeccionaba a través del consentimiento de ambas partes. ¿Ok? Ahora, el autor Gallo nos da una breve definición que ya se las voy a leer sobre lo que es la compraventa mercantil, que dice así, y lo cito: el contrato de compraventa emitio venditio, conocido también en latín, pero que se perfeccionaba a través del consentimiento de ambas partes. ¿Ok? Ahora, el autor Gallo nos da una breve definición que ya se las voy a leer sobre lo que es la compraventa mercantil, que dice así, y lo cito: el contrato de compraventa emitio venditio, conocido también en latín, es un contrato consensual por el cual una persona denominada vendedor se obliga a transmitir la libre y pacífica posesión y el disfrute útil que tiene sobre una cosa a otra persona denominada comprador a cambio de una cantidad cierta de dinero. Continuamente pasaré a darle explicación del tema que vamos a ir desarrollando poco a poco. Los dejo. En cuanto a la función económica, la compraventa es comúnmente el medio más eficaz y práctico por el cual se intercambia la riqueza. Cabe decir que la aparición de la moneda trajo como consecuencia el nacimiento del contrato de compraventa, precisando con mayor realismo el valor económico de las contraprestaciones, ya que la concepción primitiva de los valores al ganado o a la pecunia, tales fueran los casos, daba a los contratantes una aproximación en las contraprestaciones, pero no con las mismas precisiones de la moneda a merced de los fraccionarios. Por otro lado, es conveniente mencionar algunas especies de contratos de compraventa que los iré explicando con la finalidad de tener una mejor proyección del tema. Tales son: primero, compraventa con reserva de dominio, entendiéndose por este aquel contrato en el cual las partes, mediante un pacto expreso, modifican el efecto traslativo de dominio, haciéndolo depender del cumplimiento de una obligación por parte del comprador. Seguidamente nos topamos con la compraventa en abonos. Se define como aquel contrato en el cual, con previa negociación expresa de las partes, acuerdan que el comprador cubrirá de manera total o parcial en cierto tiempo el precio de la cosa a través de entregas parciales en un tiempo acordado, en el cual, con previa negociación expresa de las partes, acuerdan que el comprador cubrirá de manera total o parcial en cierto tiempo el precio de la cosa a través de entregas parciales en un tiempo acordado. Ok, haré una aclaración sobre este punto. Si se pactara que la totalidad del precio se pagara en cierto tiempo en una sola exhibición, no sería compraventa en abonos, sino un contrato de compraventa con el pago del precio diferido, por lo que la condición para que exista dicho contrato es que existan pagos en parcialidades.
Continuamente damos a conocer la compraventa con pacto de preferencia, consintiendo en que las partes asientan que el comprador se obliga a no vender el bien adquirido como consecuencia de la compraventa, sin antes darle preferencia al vendedor para volver a adquirirlo en igualdad de condiciones en que pudiera adquirirlo un tercero. En otro orden de ideas, el contrato de compraventa mercantil posee varios elementos que le permiten distinguirlo. Con precisión hablaré de 3 elementos fundamentales. Dichos son los elementos formales, los reales y los personales. Los personales se dividen o engloba solo 2 partes o figuras: al vendedor y al comprador. Los reales abarca el precio, la cosa o el objeto. Ya la compañera Chrysler nos esquematizó un poco sobre ambos, pero para esta oportunidad les hablaré únicamente de los requisitos de la cosa, entendiéndose por ellos en que debe existir en la naturaleza, ser muy puntuales en cada particular del objeto o cosa. Por supuesto, debe ser determinable en especies, es decir, por datos de género, calidad, cantidad, peso o medida. Y por último, debe estar apta para el comercio. Los elementos formales que se basan en 2 conceptos, los cuales son los contratos de compra-venta de bienes muebles, celebrado a través de escritura pública en documento privado o de forma verbal, que suponga su consentimiento, y los contratos de compraventa de bienes inmuebles que requieran las formalidades constantes del contrato. Los personales se dividen o engloba solo 2 partes o figuras: al vendedor y al comprador. Los reales abarca el precio, la cosa o el objeto. Ya la compañera Chrysler nos esquematizó un poco sobre ambos, pero para esta oportunidad les hablaré únicamente de los requisitos de la cosa, entendiéndose por ellos en que debe existir en la naturaleza, ser muy puntuales en cada particular del objeto o cosa. Por supuesto, debe ser determinable en especies, es decir, por datos de género, calidad, cantidad, peso o medida. Y por último, debe estar apta para el comercio. Los elementos formales que se basan en 2 conceptos, los cuales son los contratos de compra-venta de bienes muebles, celebrado a través de escritura pública en documento privado o de forma verbal, que suponga su consentimiento, y los contratos de compraventa de bienes inmuebles que requieran las formalidades constantes del Código Civil para su validación. Efectos del contrato de compraventa mercantil. Las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. Dentro de las obligaciones del vendedor encontramos conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega, entregar el bien al comprador en el lugar y el momento convenidos, garantizar al comprador una posesión útil, garantizar al comprador una posesión pacífica, responder a la evicción y revisar el pago del precio. Dentro de las obligaciones del comprador tenemos pagar el precio, pagar intereses en caso de demora o de compraventa con precio aplazado, recibir el bien comprado, por supuesto, y recibirlo en buen estado. Ya para finalizar, el contrato de compraventa internacional de mercancías es aquel en el cual las partes contratantes se encuentran en diferentes países y una de ellas, alias el vendedor, transmite la propiedad de bienes o derechos a otra persona, o sea el comprador, mediante el pago de un precio cierto y en dinero.